Algo que nos vincula a la Biblia como creyentes son sus historias, las historias humanas reales, no de fantasía, ni de ciencia ficción. Las historias de la Biblia precisamente relatan a los hombres y mujeres que tuvieron planes interrumpidos, a cambio de una oportunidad para servir. Sirvieron y corrieron peligro o sufrieron pérdida de algo o de alguien, y a veces nuestro llamado con Dios es igual. Sin duda, la parte más difícil de ser creyente es comprender cuando Dios abre una puerta y cuando la cierra. Cuando es necesario abrir una herida y cerrar un ciclo. Cuando Dios puede decirte a una petición u oración, sí, sí se puede. Y cuando también, tristemente, recibir un no, un definitivamente no, por respuesta. Cuando Dios dice no. Y te toma mucho tiempo en el caminar con Cristo identificar cuando Dios dice sí y cuando Él dice no. Dios quiere que aprendamos tú y yo a diferenciar entre uno y otro. Desde el punto de vista de un padre, que papá y mamá le gustaría darte un sí a todo, ¿verdad? Y lo que tu hijo o tu hija quiere o desea, a veces, precisamente, creo que sería contraproducente el decirle sí a todo a tu hijo o a tu hija. O que debe de cumplir tus demandas, ¿no? O sea, sí de, cámbiate tu ropa, come, ve a la escuela, cásate con ella, cómprate un carro, nuestra meta principal, etcétera, ¿no? Al final, las personas como padres van a comprender esto, que hay veces que quieren moldear a sus hijos, no tanto a su manera, pero tratan de evitar lo más que se puedan tropiezos o también que no se desvíen del camino. Pero lo único que están haciendo es, tristemente, influir en las decisiones propias que tiene su hijo, que tiene su hija. Y a lo largo de la vida, nosotros, todos, tomaremos decisiones buenas y malas. Y eso, como tú, como padre, si eres padre o madre, lo debes de comprender. Tu hijo también debe de tomar decisiones buenas o malas, así como tú también las pasaste. Tú también tomaste muchas decisiones buenas y malas. Y hay veces que esas decisiones, tristemente, o te acercan a Dios o te alejan. Pero lo cierto es que hay veces en la vida que queremos que algunas puertas se abran, ¿no? O en ese sentido, hablando de puertas, me refiero a esas oraciones que no fueron contestadas, que un día Dios diga sí, ok, está bien, voy a concederte trabajo, voy a darte esa salud que tanto me pides, voy a buscarte esa pareja que tanto necesitas, etc. Y que por más que oremos, hay veces en la vida, y negarlo sería mentir, que por más que oremos y a veces nos llegamos casi a frustrar o a desmotivarnos, no se abren las puertas. No llega ese sí de parte de Dios. Ese es el meollo. Esa es la cuestión del mensaje de hoy que te tengo preparado para ti. Cuando Dios dice no. Y quiero que entiendas y que comprendas ese no de Dios. Y del por qué a veces Dios tiene que decirnos no. Si tú piensas que a mí Dios me ha dicho sí a todo, no. Yo también he sido muchas de las muchas personas también en las cuales Dios seguido le dicen no. Y hay veces que nuestra mente no comprende. Hay veces que llega el sentimiento de la impotencia, del no poder hacer más, del decepcionarte, del deprimirte. A todos nos llega y no importa que seas cristiano o creyente. La soledad, la ansiedad y la depresión, como te lo había comentado en anteriores estudios, no tiene piedad alguna con ninguno y con nadie. Hay un pastor precisamente que decía que las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos. Nuevamente, las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos. Porque nosotros tenemos una expectativa de milagro, ¿no? Una expectativa de que
al orar Dios nos la va a cumplir. Tenemos una expectativa de respuesta inmediata a nuestras peticiones. Pero algunas de las oraciones más grandes que puedes hacer en tu vida son las que nunca precisamente recibieron un sí, las que nunca se abrieron. Y ahora vas a entender por qué. La Biblia está llena de puertas cerradas como de puertas abiertas, de oraciones contestadas como de oraciones que dijeron un no por respuesta. Y si yo te preguntara, ¿cuál es tu motivación para orar? Si somos honestos, tanto tú como yo, contestando con honestidad, ¿qué es lo que te motiva a orar? Pues la verdad sería pues que la oración sea contestada, ¿verdad? Porque nadie va a orar pensando que Dios no le va a contestar nada. Yo creo que si somos honestos, tu motivación para orar es cuando esa oración sea contestada. Y lo que pasa es que a veces, cuando Dios contesta algo y lo cumple, nos olvidamos y pensamos en otra cosa. ¿En qué otra cosa puedes pedir? Así somos, todos. Cuando Dios nos contesta una oración, cuando ya nos da trabajo, cuando ya nos da salud, cuando ya no estamos bien económicamente, siempre queremos, obviamente, pedir algo más. No nos conformamos. Eso es cierto y tampoco es decirte algo que es malo ni nada, pues somos humanos. Tenemos necesidades y cambian constantemente. Pero, ¿y si te preguntaran cuál es la frustración más grande de orar? ¿Qué es lo que te hace sentir quizás flojera o desánimo al no orar? Sin duda muchos van a decir honestamente, la oración no contestada. Cuando Dios se queda en silencio. Cuando Dios pareciera que mi dolor le resultara indiferente, que mi necesidad no la comprendiera. Sin duda cuando Dios me dijo no. Y muchas personas oran mucho, pues quizás por casarse, ¿no? Pasan años y no les llegan. A mí en lo personal me ha tocado que me han compartido muchas personas, te prometo, muchas personas que me han dicho, llevo 30 años orando por la persona y creo yo que pues es un no por respuesta de Dios. Otros que me dicen, llevo 10 años orando por la persona de Dios para mi vida y no llega. O ya en casos muy extremos, tengo 70 años. Suena loco y suena que te estoy mintiendo, pero no. Tengo 70 años. Y mi anhelo nunca se cumplió. Yo anhelaba una persona para compartir mis días. Pero después de un tiempo dejé de orar. Porque pues era un no por parte de Dios. Y quizás tú en estos momentos te vas a sentir identificado, no tanto por casarte, pero yo creo que tienes una petición en la cual por muchos años, meses, Dios les está diciendo no a esa petición que tú estás pensando en estos momentos. Y quizás te sientes frustrado, te sientes, pues no sé, desmotivado, desanimado, por lógica. Claro, es por lógica. Lo más frustrante en la vida de un creyente es cuando una oración no es contestada y no tenemos la respuesta del por qué. Pareciera que Dios dice no a todo eso, ¿verdad? Otras quizás personas oran por salud y no llega. Pareciera que Dios le dijo no. Cuando pides trabajo, cuando tus planes no salieron, cuando pides dinero, cuando llega la soledad a tu vida, cuando la depresión te abraza, cuando te sientes verdaderamente frustrado. Sabes lo que se siente cuando una puerta se cierra y por más que te esfuerces, tristemente no se abre. Es frustrante. Y nos preguntamos, debe de haber una razón
lógica para que a veces Dios cierre algunas puertas. Debe de haber una razón, un porqué. Cuando Dios cierre la puerta de tal manera que no puede ser abierta nuevamente. Muchas veces la puerta cerrada hace que te sientas más frustrado en su momento y que pierdas la fe. Claro, por lógica. Entenderemos más adelante que un momento de gratitud por algo quizás Dios la cerró. Gracias precisamente a que Dios cerró una puerta, entenderemos que hubo una bendición atrás. Perdón, delante de esa puerta cerrada. O que Dios, no sé, íbamos a tomar una decisión que aparentemente muy importante en nuestra vida, en donde queríamos el sí, pero Dios, al conocer los resultados posibles, convenía más un no. Y dime, ¿a quién, qué persona le gusta que le digan un no? Pues a nadie, ¿verdad? Ahora imagínate más una oración frustrada, una oración que no es contestada durante muchos años. Hay veces que tristemente ese tipo de oraciones, el resultado es que llegues a perder la fe. Y sé que es fácil decirlo, pero también cuando uno pasa por circunstancias muy difíciles, ya ni te digo de salud, quizás en tu mente, porque tú eres tu peor enemigo, y cuando todo se cierra a tu alrededor, te haces pensar así de, bueno, Dios, entonces, ¿es un no definitivo? Piensa en tu casa, piensa en todas esas puertas cerradas en tu vida. Trabajo, personas, lugares, amistades, todo lo que Dios te dijo no. Y en una lista, pon todas las puertas abiertas y cerradas, y verás muchas puertas cerradas que quizás te salvaron la vida, que te salvaron de una mala decisión, de un mal momento. Te apuesto todo lo que tú quieras que tú le pedías a Dios sobre un chico o una chica, y que qué bueno que te la cerró, porque después de muchos años adelante dijiste, ay no, qué bueno que Dios me dijo que no esto, ¿verdad? O no sé, puede ser un trabajo, el trabajo de tus sueños, que querías ganar muchos pesos, etcétera, pero la respuesta era no. Quizás para evitarte algo en un futuro, quizás para evitarte un asalto, algo que iba a peligrar tu vida en un par de años. En vez de que quizás tenías tu prisa a ir a un lugar y por más que tú te querías ir es un ejemplo, en un taxi, o en ese taxi que tanto esperabas, Dios dijo no, te tienes que ir en transporte y después te enteraste que, no sé, que ese mismo taxi donde te ibas a subir chocó y fue pérdida total. Puede haber muchas historias así similares a lo largo de nuestra vida. Y uno aprende de las oraciones no contestadas. Diferenciarlas es muy difícil. Diferenciarlas en el sentido de cuando es un no definitivo o es cuando es un no por ahora o un no momentáneo. Es muy difícil diferenciar eso. Dios a veces cierra puertas por un motivo que en el presente pues no lo comprendemos. Hay gente que salió de tu vida y no sabes por qué. Amigos, familia, hasta que pase el tiempo. Hay negocios que se frustran, que no estaban destinados al éxito, hasta que conoces muchos años después las razones, del por qué. Hay veces que no llega ese bebé tan soñado, o esa bendición, hasta que supiste el motivo tiempo después. Hay veces que la salud no llega, quizás porque necesitas aprender algo antes. Ese es el gran juego de la vida. ¿Cómo saber cuándo dejar de orar por esa puerta que quizás nunca se abra? Qué triste, ¿no? Y suena feo. ¿Cómo saber
¿cuándo dejar de orar? Por esa puerta que quizás nunca se abra. No es fácil. Renunciar a un sueño, a un anhelo, no es fácil. La buena noticia es que hay una respuesta simple, de 2 palabras, que yo te voy a dar a continuación. La palabra es no sé. Y quizás nunca vamos a saber en esta vida cuál puerta sí se abre y cuál no. Pero Dios tiene un plan más grande que no se delimita a un solo par de puertas. Pero para entender el por qué unas puertas no se deberían de abrir y cuando Dios dice no, primero uno debe de entender cómo funciona la diferencia entre una puerta del no a una puerta del sigue intentando o del sigue orando, de no te rindes. Ser honestos nos puede permitir ver la verdad en nuestras motivaciones al momento de pedir. Y no nuestro orgullo, nuestro ego, que a veces es ese mismo orgullo o ego que desea y que anhela ese sueño, ese proyecto. No es una cuestión honesta o genuina, sino es una llamada de atención de nuestro ego y soberbia, de aferrarnos a quizás tener una excelente vida, una casa increíble, un carro, un mejor trabajo. Quizás esos sueños o esos anhelos es más nuestro orgullo, nuestro ego hablando. Y hay personas que piensan que la oración no sirve. Pero lo que no entienden estas personas es que orar no es un conjuro, no es voy a pedirle 3 deseos a un genio. Orar es una conversación que sana, una plática que venda. Que sí, hay veces que Dios dice sí y otras que dice no. Es hablar con alguien más sabio que tú. Es tener ese vínculo personal. Y cada vez que tengas una oración, un tiempo a solas con Dios, sabes lo que se necesita y lo que se requiere para poder sanar un corazón roto. Hace tiempo, un hermano en Cristo comentó, que leyó una carta de un papá, cuya hija de 8 años le diagnosticaron una enfermedad que ponía en riesgo su vida. Y él en la carta decía que todos los días oraba por sanidad. Todos los días oraba por sanidad. Todos los días él trataba de entender el por qué Dios permitió eso en su nena. Le pidió a Dios por muchos días, noches, sin exagerarte, ¿podrías hacer que me enferme yo? ¿Podría enfermarme yo en lugar de mi pequeñita? Él comentaba que estaba tan enojado con Dios, molesto, frustrado, tanto que hizo esta pregunta: ¿por qué el cielo permanece callado ante mi sufrimiento? Ante la oración de que sane a mi nena, a esa oración no contestada. Y es triste, es crudo. Y como este ejemplo, sé que tú también viviste o estás viviendo o estarás viviendo algún día algo similar en tu vida. Quizás no por salud, pero sí por otras cosas. Y no te puedo dar una respuesta, ni timarte o engañarte de esta es la respuesta del por qué Dios dice no. Nadie tiene todas las respuestas. A veces nadie sabe por qué Dios dice no. Lo que sí te puedo decir es lo que hizo una persona. En el corazón mismo del Evangelio hubo un registro de una oración sin respuesta, de un silencio en el cielo, de un no por respuesta. Jesús, arrodillado en el huerto, con esa petición: Padre,
si es posible, quítame este sufrimiento. Y luego agrega, no quiero que sea mi voluntad sino la tuya, pero de ser posible, no quiero pasar por esta copa. Esa, amigos míos, es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie que haya vivido en este mundo. Del corazón más puro que latió jamás. Cuando Dios solamente cayó. Cuando Dios, su respuesta fue no. Pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció. Y lo único que consiguió fue silencio. La copa no fue apartada de él. La respuesta por parte de Dios fue no. Definitivamente no. Y de ese dolor no deseado, de ese dolor inmerecido, vino la esperanza del mundo, que rehizo la historia. Porque la respuesta definitiva a la angustia humana, incluida la angustia por esa oración sin respuesta que tú tienes, es la cruz empapada en sangre, donde el Hijo de Dios sufrió, cuando su Padre le dijo no. Entonces, nadie tiene las respuestas al momento de esto, del por qué Dios dice no a veces. Y en esta semana he pensado de, ¿qué pasaría si todas nuestras oraciones fueran un sí? ¿No? Que nos contestara Dios, va, ok, sí. Quizás lo más probable es que nos encontraríamos a puras personas arrogantes, orgullosas, soberbias, sin motivaciones. Quizás. Yo mismo he orado por muchas cosas en las cuales Dios me dijo no. Y sé que tú quizás podrás decir el doble o el triple. La respuesta ante esta situación no la tengo, mi querido amigo. Pero lo que sí sé es que no hay mayor refugio ante el dolor, angustia, ansiedad, pena, duelo o frustración por esa oración no contestada que en los brazos de Jesús. Entonces, en conclusión, no sé por qué algunas oraciones reciben un no y otras un sí. Pero conozco la angustia del no. Conozco la ansiedad que requiere un no. Cuando uno quiere el sí más que cualquier cosa en el mundo. No sé por qué. Lo único que sé es que la cruz fue la oración de un no. El no a su Hijo, que se convirtió en un sí a todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por estos estudios, Padre, por estas oportunidades que nos das al compartir de tu palabra. Te pedimos por todas las personas que están pasando por un momento de necesidad, por un momento de dolor, por esa frustración de esa oración no contestada, por tantos años, meses o días. Te pedimos por esas personas que anhelan esa oración, ese sí, para que tú seas claro con ellas, de que ellas comprendan del por qué tú decidiste decir no, o del que sigan intentando, sigan orando, que no nos rindamos. Señor, no comprenderemos siempre tus respuestas. Tus pensamientos, como bien dice la palabra, tu palabra, son más grandes que los nuestros. Solamente te pedimos que nos des valor, nos des fuerza para resistir ese rotundo no, ese definitivamente no. Y que nos ayudes a poder entender, Señor, y a comprender el significado del por qué decidiste decir no. Nuevamente te damos gracias
porque no nos ha faltado lo indispensable en nuestra vida. Gracias porque nos has acompañado en todas estas semanas, en nuestro trabajo, en nuestras diferentes actividades personales. Te pedimos por las personas que están pasando una situación frustrante en estos momentos, llámese de salud, de economía o en general, y te damos nuevamente gracias por darnos salvación y porque, gracias a nuestro amado Hijo Jesucristo, podemos llamarnos hijos de Dios. En tu precioso nombre te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. A continuación, te dejo con esta alabanza. Dios te bendiga.